era Cristo. Cristo nos enseñó sobre amor incondicional, misericordia, perdón, justicia, rectitud, humildad, servicio, verdad, sabiduría. Fue esa referencia que tenemos aquí viva en la palabra de cómo debemos ser en la tierra. Y tenemos entonces la primera parte de el modelo de carácter de Cristo, que está en Filipenses 2, 5 al 8. Voy a buscarlo, lo tengo separado. Esta es Reina Valera, por si acaso. Nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, otra vez, Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Aquí tenemos que Jesús, siendo Dios mismo, tenía la plenitud de divinidad. Aún siendo Jesús Dios, no se aferró a esos derechos divinos, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, como dice la palabra, y voluntariamente se convierte en el siervo de la humanidad, haciéndose semejante a los hombres, humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús demostró aquí humildad total al someterse a la voluntad de nuestro Padre. Entonces aquí vemos cómo Jesús fue obediente, humilde y dio amor por nosotros. Entonces, ¿por qué deberíamos ser igual a Cristo? O sea, ¿por qué deberíamos adoptar esto? Cristo es nuestro modelo de perfección moral aquí en la tierra y espiritual. Su vida en la tierra fue la encarnación, como dije, de la bondad, de la compasión, de la humildad y de la santidad. Y al aspirar a ser como Cristo, buscamos, obviamente, imitar esas virtudes y reflejar su carácter en nuestras vidas, ayudando a que otros puedan conocer y aquí cumplir con la comisión que tenemos como cristianos, poder ser testimonio y ayudar a que personas indirectamente puedan conocer a Cristo a través de las acciones que nosotros tenemos. Entonces tenemos aquí en la Biblia que nos llama a seguir también los pasos de Cristo. En Filipenses 2:5 se nos exhorta a tener el mismo pensamiento, como ya les dije, el mismo pensamiento que hubo en Cristo. Y luego también tenemos en 1 de Juan 2:6, que se nos insta a caminar como Jesús caminó, como discípulos de Cristo, y que estamos llamados a imitarlo y a seguir sus enseñanzas. Porque dice, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. E imitar a Cristo no se trata solamente de actuar de cierta manera o ser ese títere que dice, bueno, tenemos 10 mandamientos, yo no miento, yo no robo, yo no hago esas cosas que me dicta la ley, sino que imitar a Cristo trata de una transformación interna. Se trata de esforzarnos por ser como Él y permitir que el Espíritu Santo nos transforme a su imagen y semejanza. Y este proceso nos lleva a crecer en el fruto del Espíritu, que es la evidencia de nosotros los cristianos aquí en la tierra, del reflejo que tenemos como cristianos aquí. Nuestra mayor meta como cristianos es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Y al ser como Cristo, atraemos a otros hacia el Evangelio mediante nuestras acciones y actitudes, porque somos llamados a ser luz en el mundo, reflejando la luz de Cristo a través de nuestras vidas. Eso es según Mateo 5, 14 y 16. O sea, todo está enlazado a versículos, por si acaso. Estamos viviendo, y debemos saber si estamos viviendo de acuerdo a la voluntad y propósito de Dios en nuestras vidas o a la propia. Porque a nosotros nos gusta hacer lo que queremos, pero no lo que debemos. Nos gusta tener esos espacios únicos para nosotros, o que, wow, que hoy es sábado y es fin de semana largo. Cualquiera se duerme un ratito. En verdad yo dormí en la tarde, pero el punto es que de querer nuestra carne, obviamente va a estar atada al descanso o a ver series o a leer libros. Y yo no estoy diciendo que eso esté mal,
sino que qué es lo que uno tiene que hacer como cristianos. Acercarse cada día al Señor en búsqueda de su palabra, en búsqueda de Él, de su rostro a través de la oración, para poder tener así obediencia a sus enseñanzas, porque estamos estudiando ya atrás la palabra, y dependencia del Espíritu Santo, porque cuando oramos empezamos a entender cómo Él se maneja en nuestras vidas y cómo podemos nosotros adoptar esa, de verdad, esa real dependencia de Él. Porque podemos simplemente, hay muchos que fingen una religiosidad o una cristiandad y la pueden mostrar y pueden venir aquí. Pueden ser incluso pastores que se pueden parar en púlpito en iglesias X. Aquí no pasa porque aquí se ora para que no se suba nadie ahí raro. Pero el punto es que debemos saber diferenciar qué debemos hacer, qué es lo que no debemos y qué es lo que el Señor nos manda cada día hacer aquí en la tierra. Porque debemos someter nuestros deseos a la voluntad del Señor, a la voluntad de Dios. Porque al hacerlo encontramos verdadera libertad y plenitud en Cristo. Más allá de una satisfacción momentánea o terrenal, como les dije, que puede ser simplemente descansar o no congregarse o buscar maneras diferentes de acercarse al Señor o simplemente no hablar de Él. Porque ¿de qué nos vale tener este privilegio y este gozo si no lo compartimos con personas que necesitan del Señor? Entonces, lo primero que podemos ver es que Cristo tuvo un amor desinteresado, generoso y sin límites, un amor sacrificial. Y tengo como referencia bíblica aquí Juan 15, 12 y 13, que dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Que nos amemos unos a otros es una oración que se repite varias veces en la Biblia. Y según nuestro pastor juvenil, Abel Vidal, por si no lo conocen, cuando se repiten cosas es porque es muy importante y debemos tenerlas en cuenta. Jesús nos enseña que el amor más grande es el que lleva a una persona a sacrificar su vida por otros. Entonces, Chantal, tú me estás diciendo que si yo no me muero por alguien, yo no estoy amando. No, es otra cosa. Sino que así fue como Jesús sacrificó y nos mostró ese amor. Pero nosotros tenemos la posibilidad de mostrar amor a nuestros hermanos y a demás personas, también dando nuestra vida de manera diferente. Cuando damos nuestro tiempo, cuando oramos por el prójimo, cuando entregamos nuestra energía, nuestra paciencia, nuestra atención por esa persona, estamos poniendo nuestra vida por ella. Cuando intimamos con una persona que sabemos que tiene una necesidad aquí en la iglesia e intentamos que su aflicción se reduzca o intentamos que quiera participar más aquí o que quiera congregarse más o que tenga una relación real con el Señor, estamos dando nuestra vida por esa persona. Estamos haciendo que se acerque al Señor. Estamos teniendo tal vez un amor genuino también por esa persona. Entonces también tenemos que el amor sacrificial también tiene el servicio desinteresado. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita que yo le decía a mi mamá como que compren un regalo muy lindo a fulanita porque yo cumpleaños pronto. Entonces tú sabes que si yo le doy algo lindo, ella me va a dar algo lindo para atrás. Gente, eso no es desinteresado. O sea, yo cambié, yo sí. Pero lo que trato de decir es que a veces inconscientemente damos algo porque queremos que haya algo detrás, que creemos que vamos a recibir una recompensa por algo que estamos haciendo. Y puede ser incluso en la iglesia. Que yo esté parada aquí hoy es una oportunidad que el Señor me está dando enorme. Y yo sé que no tengo que ser recompensada en la tierra por nadie, por yo hacer algo que el Señor me ha mandado a hacer o por yo cumplir su palabra aquí en la tierra. Un servicio interesado sería yo hacerlo porque quisiera vanagloriarme a mí misma o quisiera que las personas supieran como que, Chantal predica. Es la primera vez que yo lo hago, pero es un decir. Luego también tenemos el perdón genuino, del que hablaremos un poquito más extenso más adelante. También es parte de un amor sacrificial que debemos adoptar. Dar generosamente
Las personas lo toman como una referencia de solamente dar dinero, pero como yo les había dicho, puede ser donar tu tiempo, habilidades o simplemente ofrecer compañía a una persona que tú sabes que lo necesita. ¿Cuántos amigos en Cristo o hermanos en Cristo hemos tenido que sufren pérdidas de personas cercanas? Y obviamente nuestra forma de dar generosamente no va a ser darle dinero. La persona en ese momento lo que menos necesita es un sobre con dinero. Necesita alguien que esté a su lado, necesita un hombro para llorar. Y para eso es que estamos los cristianos aquí en la tierra. Para poder brindarles a las personas lo que Cristo hubiese brindado estando aquí presencialmente. Entonces, aquí nos habla de ese amor sacrificial en el que Jesús nos amó tanto que murió también por nosotros. Y les voy a ir dejando preguntas al azar en esta mini exhortación. Pero la pregunta que tengo aquí es, ¿tú estarías dispuesto a morir por Jesús así como Él lo hizo por ti? A dejar todo atrás así como Él lo hizo para poder cumplir lo que el Padre estableció sobre Él. Entonces, hablando todavía del amor, tenemos algunos ejemplos de ese amor y, bueno, versículos. No debí desgrapar esto. Listo. Que es que en Efesios 5, del 1 al 2, se nos llama a nosotros como cristianos a caminar en amor. Y nos dice en Reina Valera, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y vivid en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Aquí nos habla de que, Pablo nos exhorta a los creyentes a imitar ese amor sacrificial. Y vivir con amor implica amar a los demás, aun cuando estos no nos aman a nosotros. Amar a Dios con todo nuestro ser es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea que eso va intrínsecamente relacionado. No puedo yo como cristiano decir que soy cristiana y decir que amo al Señor y decir que amo a Cristo y odiar a un hermano. O tener rencor en mi corazón hacia una persona por algo que no tiene que ver tal vez con mi vida cristiana. Nuestra vida debe ser moldeada y debemos adaptar nuestra vida para poder tener el mismo carácter que tuvo Cristo aquí en la tierra. Luego tenemos otra característica del carácter de Cristo, la compasión. Y tenemos como referencia bíblica Mateo 9:36, que nos dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús, aquí en este versículo, sintió compasión por las multitudes porque vio su necesidad espiritual y emocional. La compasión de Jesús lo llevó a actuar en amor y misericordia hacia aquellos que sufrían y estaban perdidos. Esta compasión, como la demostró Jesús, va más allá de simpatía o empatía superficial. Como que, ay, sí, yo sé lo que tú sientes. Implica sentir profundo amor y preocupación por las necesidades físicas, emocionales, espirituales de los demás. Entonces, esta compasión debe ser reflejada en acción, motivándonos a mostrar misericordia y cuidado práctico hacia aquellos que están sufriendo o perdidos. ¿Y cómo aplicamos esto? Orando por los que sufren y por los que no conocen al Señor y compartir el mensaje de salvación y redención que Jesús nos ofrece. Porque esas personas no conocen al Señor o creen conocerlo, tienen esos estigmas en la cabeza de cómo es la iglesia, de cómo es el Señor y que solamente puedo llegar a Cristo cuando yo decida ser perfecto. Yo no sé si alguno ha evangelizado, pero cuando tú le hablas a alguien del Señor, lo primero que dice como que, yo no estoy preparado, yo peco mucho. Y yo como que, ese es el punto. Para eso es que debemos hablar del Señor y hacerle entender a las personas que no hay un punto en sus vidas en el que van a estar preparados totalmente para aceptar esa redención de parte del Padre.
pero Él la tiene ahí disponible, sin importar la gravedad de nuestros pecados. Si tenemos un arrepentimiento genuino, podemos acercarnos al Padre y Él nos escuchará. Podemos pedir perdón a nuestro Padre con genuinidad y Él nos aceptará, porque no hace acepción de personas sin importar las condiciones de nuestros corazones. Entonces, ese es el propósito de nosotros, adoptar un carácter de Cristo. Cristo iba a las calles sin importar quién, sin importar cuándo y sin importar dónde, a hablar de la salvación, a hablar de su Padre, a ayudar a personas que estaban exiliadas, aisladas de la sociedad, personas con necesidades a veces tanto físicas, y Él las restauró, como emocionales, también las restauró, espirituales y también las restauró. Y nosotros tenemos la posibilidad y el poder a través de Él de hablar a las personas de esa salvación, de hablarle a las personas de que está aún disponible y que tienen la posibilidad todavía de poder acercarse al Señor y poder pedir perdón genuino, y que Él en el transcurso es que los va a restaurar. Nadie llega perfecto, yo no llegué perfecta. No puedo compararme con nadie, pero mi hermana tampoco, pero eso no tiene que ver. Pero yo digo, nadie lo es aquí en la iglesia. También se tiene ese estigma en la sociedad de que la iglesia está llena de personas que están perfectas, pero somos un lugar lleno de personas rotas que buscan ser restauradas por el Señor. La siguiente característica que tengo es el perdón, que les dije al inicio. Y mi referencia bíblica para esto, bueno, del Señor, es Lucas 23:34, que dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. En la cruz, Jesús pidió perdón por sus verdugos y por aquellos que lo crucificaron. Demostró un perdón completo y sin reservas, incluso en medio de su sufrimiento, porque la palabra sí dice que sufrió. Entonces, ese es el mayor ejemplo que tenemos de un perdón genuino en la palabra de Dios. Y ustedes dirán que bueno, Chantal, eso era en tiempo bíblico, pero si esto me pasa a mí, yo no lo perdono. Y por eso les traje un ejemplo real. Bueno, no real, eso es real, un ejemplo de la actualidad, exacto. En Guadalajara, México, Toño Flores era un caballero que tenía 3 hijas, 2 gemelas y una pequeña. Y una vez sus hijas estaban jugando en su patio y cruzaron unos pandilleros y una balacera, y le dio a una de sus hijas. Su hija, una de las gemelas, fue hospitalizada y estaba en emergencias. Y lo primero que hizo Toño Flores, lo pueden buscar por si acaso, fue decirle al Señor que confiaba completamente en su voluntad aquí en la tierra. Y puso todo su corazón en pedirle al Señor por la salvación de su hija, pero aún así la disposición de que si pasaba algo malo, él iba a tener certeza de que estuvo en el plan del Señor. Su hija falleció y fue un dolor irreparable para él durante los primeros años. Luego vieron en las noticias, 4 años después de la muerte de su hija, que habían apresado a la persona responsable de la muerte de ella. Y eso volvió a abrir esa herida que él pensaba que había sanado. Y fue al lugar donde estaba apresado y le dijo, yo soy la persona, el padre de la niña que murió a tus manos. Y quiero decirte que te perdono en el amor de Cristo. Y el apresado lo único que pudo hacer fue llorar. Y en ese momento que Toño le dijo, porque no era su culpa, o sea, pidió perdón, le dijo perdón, o sea, le ofreció ese perdón a esa persona que no merecía y que nunca se lo pidió, porque él estaba allá en otro lado. Y aún así pudo recibir esa libertad de resentimiento y amargura que pudo haber tenido durante esos 4 años. Y fue libre en Cristo. Y ahora predica de eso en las calles de México y habla de cómo el Señor ha sido, que ha transformado su vida y cómo a través de la oración y a través de pedirle al Señor paz en todo momento fue que pudo perdonar un hecho
que realmente es difícil. Pero eso fue lo mismo que le pasó a Dios. Mataron aquí a su hijo, crucificado en la cruz. Y aún así nos ofrece, nosotros siendo pecadores y causantes de tanto daño, ese perdón genuino. El perdón entonces implica eso mismo, liberarnos de esa deuda que tenemos con nosotros, porque podemos perdonarnos a nosotros, o que tenemos con una persona, y dejar de lado cualquier resentimiento y romper con la amargura de nuestros corazones que puede estar causando ese acontecimiento. Un ejemplo también que tenemos en la Biblia es la historia de José, que la vemos en Génesis 45. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, su familia, y sufrió injusticias en todo ese transcurso. Sin embargo, cuando finalmente se reunió con sus hermanos años después, José no buscó venganza ni tuvo resentimiento. En cambio, perdonó a sus hermanos y les mostró misericordia, reconociendo que Dios había usado incluso las acciones malvadas de ellos para cumplir un propósito mayor en la vida de los que estaban en esa época. Para aplicar el perdón en nuestras vidas, lo primero que debemos hacer es decidir conscientemente perdonar a aquellos que nos han herido, porque el perdón es un proceso que inicia con el corazón. Si no sabemos que estamos perdonando, pues va a ser difícil identificar y poder romper esa amargura que está en nuestros corazones. Lo siguiente es que, siguiendo el ejemplo de Jesús, orar por aquellos que nos han causado dolor y dificultades y pedirle a Dios que les conceda misericordia y transforme sus vidas. Nosotros tenemos una maleta ficticia ahí, imagínensela. Entonces yo vengo, me pasó algo malo y lo lleno. Y luego sentí que me traicionó una amiga y la tomo y lo pongo en la maleta. Luego sentí tristeza porque pasó otra cosa, lo pongo en la maleta. Luego cuando el Señor te quiere entregar algo, ¿dónde te lo vas a guardar si la maleta está llena de cosas sin sentido? De acontecimientos que pasaron tal vez de 6 años, pero tú todavía lo tienes guardado ahí dentro, lo tienes en tu maleta y te estás llevando con ese peso cada día. ¿Cómo el Señor transformará tu vida si tu recipiente está lleno de dolor y aflicción y no se los has entregado a Él? Cuando todavía sigues sensible por un comentario que tal vez no iba ni siquiera dirigido a tu persona. Entonces tenemos que tener ese ejemplo de Jesús y entregar todo ese dolor, toda esa necesidad, toda esa tristeza, todo ese rencor, resentimiento a los pies de Cristo. Y Él los transformará en amor, en gozo, en benignidad. Los transformará en los frutos del Espíritu. Porque le estamos entregando esta maleta destrozada, llena de dolor, y nos va a traer alegría en la próxima maleta. Pero debemos quitar todo eso primero para poder recibir lo que el Señor nos quiere entregar más adelante. Reconocer el perdón no significa justificar el mal hecho, sino liberarnos de un peso, liberarnos de esa culpa, de ese dolor y traernos paz, sanación, redención, reconciliación y libertad. Podemos aplicar perdonando a aquellos que nos han herido y diciéndoles a las personas, sí se puede, que nos han hecho daño, pero aún así los perdonamos. Porque a veces es que sentimos como que sí, lo perdono, pero él nunca supo, como que yo lo perdoné. Pero a veces necesitamos tener comunicación con esas personas, porque puede ser que la persona que más te haga daño sea tu papá en tu casa. Y tú todos los días lo tienes que perdonar, pero también todos los días tú le puedes hablar del amor de Cristo y todos los días decirle, esas actitudes no siento que son las correctas que deberías aplicar en nuestra relación padre e hijo. También tenemos como característica la paciencia, que la tenemos en 1 Timoteo 1:16. La voy a leer en Nueva Versión Internacional, NVI. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores,
pudiera Cristo mostrar su paciencia infinita. Aquí nos habla Pablo, otra vez, que reconoce que la paciencia de Cristo hacia él, un pecador, es un testimonio del amor y la misericordia de Dios. Dios demostró paciencia al darle a Pablo la oportunidad de arrepentirse y servirle a él. La paciencia, como la experimentó Pablo al recibir esa misericordia de Dios, implica confiar en el plan y el tiempo perfecto de Dios en nuestras vidas. Dios muestra paciencia hacia nosotros, dándonos oportunidades para arrepentirnos y crecer en nuestra fe cada día. La paciencia también implica ser comprensivos y tolerantes hacia los demás, permitiendo que Dios obre en sus vidas según su voluntad a través de nosotros. Somos simples recipientes aquí en la tierra, que el Señor va a usar su debido tiempo en su debido lugar y debemos ser pacientes. Y no sé por qué me viene esto a la mente, no sé si el Espíritu Santo, pero puede ser que tú estés anhelando tanto un ministerio, pero no estés preparado para que el Señor te lo dé. Y a veces estamos pidiendo tanto y confiando en el plan del Señor, pero nos apresuramos a tomar cosas que Él no ha puesto en nuestro camino. Y luego ahí desviamos la voluntad que Él quería, la voluntad que Él tenía en nuestras vidas. Entonces, sin importar que Dios nos vaya a usar ahora con 17, con 20, con 25, de igual manera Él buscará la forma de usarnos con 30, 40 y hasta con 7 años si Él lo amerita de esa manera. Un ejemplo poderoso de paciencia en la Biblia también es la vida de Job. Job es mi libro favorito. Job era un hombre justo y temeroso de Dios que experimentó una serie de tragedias devastadoras en su vida. O sea, perdió a sus hijos, perdió sus riquezas, perdió su salud, perdió a su esposa, que no sé. También tuvo amigos que no estaban como que muy amistosos y comenzaron a decir cosas falsas de él, diciendo que, o sea, teorías falsas que él estaba así porque su relación con el Señor estaba mal. Y sí, Job expresó profundos sentimientos de dolor y angustia, pero así también afirmó su fe en Dios y su esperanza en su Redentor, confiando en que el plan perfecto de Dios, o sea, que había algo detrás de eso, que no es simplemente una coincidencia que me están pasando todas estas cosas. Confío en el plan perfecto del Señor. Entonces, lo que tenemos que saber para poner en práctica esa paciencia es que debemos confiar en el tiempo perfecto de Dios en nuestras vidas. Y no siempre entendemos sus planes, para no decir la mayoría, para no decir todas las veces que no entendemos, pero podemos descansar sabiendo que Él tiene el control y que sabe que es lo mejor para nosotros. Debemos ser comprensivos también y tolerantes con los demás, reconociendo que cada persona está en un proceso de crecimiento y aprendizaje. Yo admito que yo tengo un fallo con la paciencia y me pasó como Ana, que yo pedía mucho, entonces Dios, prueba. Y todavía no tengo ese fruto tan perfeccionado, pero hay que entender que cada persona es diferente a ti, que todos tenemos maneras diferentes, mecanismos diferentes hasta de responder a las mismas situaciones. Entonces no todo el mundo va a ser igual que tú y debemos ser comprensivos, debemos ser tolerantes con nuestros hermanos, tenerles paciencia en medio de las situaciones que pueden ser estresantes o desafiantes. Entonces debemos aprender a practicar ese autocontrol y evitar reaccionar impulsivamente ante situaciones, porque después de todo, Jesús era de esa manera. Jesús nos Jesús nos demostró que sin importar que estemos en un barco y hay una tormenta, hay que tener paz, porque estamos con Él. Luego debemos ser pacientes porque la vida es un proceso y Dios nos hace pasar por procesos. Entonces imagínense que aquí está la línea de la prueba gigante que nosotros creemos que es imposible para nosotros, y aquí hay algo que es el final. Entonces, dependiendo de nuestro comportamiento durante esa prueba, es que vamos a recibir victoria o vamos a recibir derrota. Porque no es verdad que si estoy pasando por un proceso y mi primera acción es dar la vuelta y alejarme del Señor, yo voy a recibir victoria. No estoy confiando en Él, no estoy acercándome a lo que Él quiere hacer en mi vida,
Estoy dando la espalda o estoy buscando mis medios para poder realizar eso que realmente yo quiero. Entonces debemos estar firmes en la fe y en la palabra y en el entendimiento de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas para que al final de esos procesos sí podamos recibir la victoria que el Señor quiere que recibamos, porque puede ser diferente a lo que nosotros podemos estar esperando. Luego tenemos la santidad, que es el centro de todo lo que estamos hablando. Y tenemos Hebreos 7:26, donde se habla de un sumo sacerdote. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, ya que era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más humilde que los cielos. Jesús fue perfectamente santo e impecable en su carácter y conducta aquí en la tierra. Él estaba separado del pecado y completamente dedicado a la voluntad del Señor. Podemos aplicar este principio apartándonos del pecado y dedicándonos a vivir para Dios. Y esto implica una vida de pureza moral y espiritual, buscando constantemente agradar al Señor en todo lo que hacemos. Jesús fue completamente separado del pecado y consagrado a Dios por decisión propia. O sea, fue un accionar. Sin importar todo lo que había a su alrededor, sin importar que estuvo en un desierto, sin importar que el mismo enemigo se le apareciese y brindase esperanzas de cosas que él está un poquito loco, ¿por qué le dice eso? Pero ustedes saben, o sea, le brindó tierras al dueño de las tierras. Sin importar todo eso, Jesús tuvo la decisión de mantenerse firme y no pecar. Y fue tentado, como dice la palabra, en todos los aspectos, así como lo somos nosotros. Entonces, si queremos vivir una vida en santidad, debemos aprender a rechazar eso que el enemigo nos está brindando como plato de primera clase. La vida de Jesús estuvo completamente libre de las impurezas que podemos ver reflejadas por ejemplo, en nuestras vidas. Él era impecable y sin defecto en todos los aspectos. ¿Y cómo podemos aplicar este aspecto de la santidad en nuestras vidas? Deme un chance. Ya. Nosotros lo que podemos hacer es, en primera instancia, reconocer al Señor. Reconocer al Señor en nuestras vidas y ser personas que lo busquen en primer lugar en todo. También a través de cultivar una lectura de la palabra diaria. Este libro, lo mío está grande, es un manual de vida para todas las circunstancias que nos puedan acontecer. Y lo mejor para poder vivir una vida en integridad y honestidad delante del Señor es que nuestros pensamientos, palabras y acciones los lidere los principios bíblicos que Él nos dio, que son principios de justicia, principios de santidad. También tenemos que identificar y confesar cualquier pecado o impureza de nuestras vidas delante del Señor. Sí, Él lo sabe, Él sabe lo que tú haces siempre, pero qué regocijoso sería para el Señor que tú, siendo su hijo, le dijera: papá, yo sé que yo estoy fallando en esto y yo quiero alejarme de eso que me está apartando de ti. Pídele al Señor que te ayude a apartarte del pecado y a vivir en obediencia a su palabra. Y el pecado a veces puede ser un amigo o algo que nos gusta, que va en descoordinación con el propósito que el Señor tiene en nuestras vidas. Y lo que debemos hacer es dedicar tiempo de oración, lectura bíblica y comunión con el Señor para poder saber qué es eso que está frenando que el Señor trabaje con nosotros de manera especial, que está frenando el acercamiento del Señor en nuestras vidas, eso que está reteniendo las bendiciones que van a llegar a nosotros, pero solo si vivimos de acuerdo a los estatutos que Él nos está mandando. Debemos vivir como testimonio vivo de la santidad de Dios, porque en un mundo lleno de tanto pecado y corrupción debemos ser ejemplo de rectitud y amor, mostrando la belleza de la santidad a los que nos rodean.
A veces las personas entran a los lugares y dicen, wow, yo sentí una paz cuando X persona entró. Y ese es el Espíritu Santo, que nos muestra cada día, que habla sin tener que decir palabras. Entonces, aquí vuelvo a decir, ¿cómo podemos cambiar el mundo si somos como el mundo? Debemos decir a la carne que tú no controla nuestra vida. Decirle, tú no tienes poder ni sobre mis decisiones, ni sobre mis pensamientos, ni sobre mis palabras, ni sobre mi ministerio. Decir que no a la carne diariamente es un acto de amor hacia el Señor. Luego tenemos que el Espíritu Santo debe ser nuestra guía. Y venimos aquí con Romanos 12:2, estoy acabando de verdad, donde nos dice, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí otra vez Pablo, no sabía que Pablo estaba en todito, las cosas que que el Espíritu Santo seleccionó. Pablo anima a los creyentes a no seguir esos patrones del mundo o de la cultura secular, como le gustan decir, sino que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esa renovación implica un cambio en nuestra manera de pensar y ver las cosas y alineándonos con los pensamientos y propósitos de Dios. Aquí debemos estudiar entonces y buscar y meditar la palabra de Dios regularmente para conocer cuáles son esos caminos y principios. Y a veces debemos buscar maneras que se adapten a nosotros. Y yo voy a admitir públicamente que a mí no me gustaba leer la Biblia. O sea, para mí era muy pesado. Como que, wow. Y algo que a mí sí me gusta, estar con mis amigos. Y justamente este año, yo me puse como que este año es mi año de lectura bíblica, de yo entender qué es lo que el Señor me está mostrando. Y si a mí me gusta estar con mis amigos y mi necesidad es yo leer la Biblia, qué mejor que un grupo donde yo esté con mis amigos y todos nos apoyemos para leer la palabra. ¿Entienden? Es como adaptarnos a esas cosas que nos pueden apoyar y nos pueden ayudar a poder seguir la palabra del Señor. Luego, permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra mente, transformando nuestros pensamientos y actitudes. Clamar al Espíritu Santo a que renueve nuestra vida y a tener una relación con Él. Poder discernir así, porque cuando ya tenemos una relación con el Espíritu Santo y ya Él es nuestro amigo, Él nos ayuda a poder discernir lo que es conforme a la voluntad de Dios y lo que no es. Y lo que puede ser camuflado y nos lo quieren pintar como que es del Señor, pero no lo es. Porque hasta la misma palabra dice que si un ángel te está predicando un evangelio que no está aquí, ese ángel no está diciendo nada. O sea, no es un ángel tampoco. Entonces, el poder saber si viene un ángel o si estoy en una iglesia invitada o estoy en un lugar donde se está hablando de la palabra, ¿cómo yo voy a saber identificar si esa palabra es correcta? Si no la estudio, si no la leo, si no me intereso por poder saber qué el Señor incluso me quiere decir a través de eso. Y así podemos luego tomar decisiones basadas en los principios bíblicos. Y qué mejor que consultar todo con el Señor. Yo quería dejar mi trabajo hace un tiempo. Tuve un proceso desde octubre hasta febrero. Y ya el Señor me respondió, pero fue un proceso como que largo. Entonces, cuando tú quieres dejar tu trabajo, como que ya es difícil trabajar. Entonces, yo estaba desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, en un proceso de teniendo paciencia, esperando respuesta del Señor y consultándole a Él todas las acciones que yo iba a hacer. Y ahora tengo un nuevo trabajo donde me siento regocijada con el Señor, porque incluso ahí puedo tener un tiempo de calidad con Él estando allá. Y tengo personas a las que ya puedo hablarles del Señor y alcanzar esas almas que no lo conocían. Entonces, para culminar, tengo algunos ejemplos de la Biblia, de todas esas características que he hablado. La primera que tengo es Esteban, que está en Hechos 6:7. Esteban fue conocido por su profundo amor por Dios y su valiente testimonio cristiano. Y a pesar de enfrentar la persecución y el martirio, perdonó a sus enemigos y oró por ellos, siguiendo el ejemplo de Jesús en la cruz. Luego tenemos Pablo, que está en el Nuevo Testamento, en muchos libros. Pablo demostró un amor apasionado por la iglesia y un deseo constante de servir a Dios y a los demás. Y su humildad se refleja en sus cartas, donde nos describe
asimismo como el menos de los apóstoles. Aún él, alabándole y amándole igual que los demás, siempre se puso por debajo. Luego tenemos también a María, la madre de Jesús. María mostró su obediencia total a la voluntad de Dios cuando aceptó ser la madre del Salvador, sin importar todas las consecuencias tal vez que podía haber en ese tiempo. Que casi José se tuvo que ir, que ella aún siendo virgen, o sea que su dolor de parto fue mayor que el de las otras. Ella fue obediente, su humildad y disposición para servir se destacan y su presencia puede seguir, o sea, para algunas personas puede seguir presente en la cruz. María fue la madre que estuvo en obediencia constante. Entonces, algunas preguntas para ya terminar y se las lleven en sus corazones y mentes o las escriban y las desarrollen después, son: ¿cómo puede reflejar mi vida a Cristo? ¿Cómo puede tu vida reflejar el amor de Cristo hacia los demás en situaciones cotidianas? En situaciones cotidianas como sociales, situaciones tal vez políticas, banales. ¿Cómo puedo yo reflejar ese amor de Cristo? Otra pregunta sería: ¿qué obstáculos estás enfrentando al perdonar como Jesús perdonó? ¿Qué te está impidiendo hacerlo? ¿Hay algo de trasfondo en tu corazón? Porque si existe algo que te está impidiendo poder perdonar como Jesús lo hizo, poder actuar como Jesús lo hizo, hay que deshacernos de eso. ¿Y cómo puedes comprometerte a vivir una vida en verdad y sabiduría en un mundo como este? Y aquí volvemos con ¿qué es lo que debo dejar? Luego tenemos otra vez la pregunta que hice al inicio: ¿estamos dispuestos a morir por Jesús así como Él murió por nosotros? ¿O estamos dispuestos a dejar morir el viejo hombre que domina nuestras vidas, las viejas actitudes, o dejarnos moldear por el Espíritu Santo? ¿Estamos dispuestos a llevar una vida en santidad o dispuestos a reflejar ese carácter que Cristo reflejó? Que nuestro deseo como cristianos, redundé, que nuestro deseo como cristianos sea imitar el carácter de Cristo y que no sea un ideal, que no sea algo que veamos lejos, sino una realidad transformadora que irradie el amor, la compasión, la santidad de nuestro Salvador en cada aspecto de nuestras vidas. Que la verdadera restauración venga de un arrepentimiento genuino y que en cada paso que demos podamos reflejar ese carácter y que nuestro testimonio pueda ser la luz que guíe a otros hacia su amor y su verdad. Y nada, amén. Gracias. Bye.